Hola a todos. En esta sesión abordaremos algunos temas fundamentales. En la sección de aperturas veremos por primera vez en este curso lo que es un gambito. En este caso nos centraremos en dos, el danés y el escocés. En la táctica descubriremos las sorpresas de la jugada intermedia, un recurso potente y muy habitual. Miguel Illescas también nos hablará de ello en la lección del Gran Maestro, mostrándonos una partida en la que sufrió las consecuencias provocadas por una espectacular jugada intermedia. El uso de sacrificios para destruir la barrera defensiva del enroque será el tema de estrategia. Y por último, estudiaremos el final básico de alfil y peón contra caballo. Estoy seguro de que estáis impacientes por empezar, así que vamos allá. En 1870, Johannes Hermann Zukertort, uno de los mejores ajedrecistas de aquel momento, destrozó a su rival gracias a una antigua y arriesgada apertura. Se trataba del gambito danés, una apertura en la que, curiosamente, no se sacrifica un peón, sino dos. Se trata de una apertura peligrosa para el negro, pero es interesante estudiarla. Veamos en qué consiste. Tras las jugadas 1, E4, E5, 2, D4, E por D4, las blancas, en lugar de tomar el peón con la dama, deciden efectuar el movimiento de gambito 3C3. ¿Qué hizo ante esta situación el rival de Zukertort? Capturó el peón. Pero, ¿qué conseguimos con ello? Recordad, siempre que utilizamos un gambito, buscamos una compensación, bien sea temporal, como las ventajas de tiempo o de desarrollo, o bien permanente, como una ventaja material. En este caso, se busca un desarrollo más rápido. Es una ventaja temporal que habrá que saber aprovechar lo antes posible, no sea que desaparezca. Observad, en lugar de tomar el peón negro, las blancas desarrollan su alfil colocándolo en C4. Como veis, en el gambito danés se ofrecen no uno, sino dos peones. Al mover el alfil, las blancas tientan a las negras a seguir con su aparente festín. No hay una norma general para saber cuándo hay que aceptar o rechazar un gambito. Depende de las circunstancias. Por eso debemos familiarizarnos con los más importantes. En este caso, como el negro sigue aceptándolo, las blancas pueden ahora tomar el peón y a la vez desarrollar su otro alfil. Fijaos cómo el blanco gana dos fabulosas diagonales para sus alfiles. Además, su dama tiene mucha libertad de acción. El dominio de casillas por parte de las blancas es abrumador. Pero cuidado, tienen dos peones de menos, y si el negro consigue enrocar en buenas condiciones, se pierde la compensación. No fue el caso de esta partida, en la que Zukertort venció con contundencia a su rival aprovechando un mejor desarrollo. Observad. Ambos bandos jugaron de modo natural. Siguió caballo de 5. Un salto que despejaba la gran diagonal e iniciaba una presión combinada e irresistible sobre el caballo F6. Esto puso a las negras en una situación bastante difícil. Sus movimientos de desarrollo parecían bastante naturales, pero en realidad el rival de Zukertort no estaba prestando atención al juego de las blancas. Capturó el caballo y el blanco respondió tomando con peón. Ahora, si el caballo se retirase, la dama blanca daría jaque y a la vez atacaría el alfil. Por lo tanto, las negras perderían una pieza. Pero el gambito danés es una apertura romántica que apenas se utiliza. Entre otras razones, porque en 1914 Tartakower descubrió un antídoto muy eficaz. Este antídoto consistía simplemente en devolver uno de los peones. De esta forma, él también lograba un rápido desarrollo y dejaba a su rival sin ventaja. Mirad cómo el negro consiguió abrir las diagonales de sus alfiles. El blanco tuvo que esforzarse para buscar la igualdad. Lo hizo de una forma muy elegante. Sacrificó su alfil en F7. Mirad qué variante tan bonita. El rey negro tomó el alfil y parecía que las blancas habían ganado la dama.
Pero no, Tartakower lo tenía todo bajo control. Movió su alfil a B4. El jaque permitió que la torre ejerciera una acción descubierta sobre la dama blanca, que se vio condenada a morir. El único recurso que le quedaba al blanco era perder la dama, consiguiendo algo a cambio. Así que la colocó en D2, para que el alfil negro tuviera que sacrificarse por ella. Como vemos, la partida quedó equilibrada a nivel material. Es más, Tartakower acabó ganando. Pero vosotros podéis poner a prueba a vuestros rivales con esta vieja receta. Veamos ahora el gambito escocés. Al igual que el danés, se trata de una apertura muy antigua, aunque todavía se puede ver en la práctica moderna. Observad. El comienzo es parecido a la apertura escocesa. Salen los peones de rey y los caballos, pero se retoma el espíritu del gambito danés. Como veis, es el mismo procedimiento. La diferencia radica en que ahora los caballos están fuera. Las blancas juegan C3 porque quieren tomar en D4. Podrían capturar allí directamente con el caballo y pasarían a la apertura escocesa. Pero en este caso, las blancas son más agresivas y amenazan con tomar con el peón. Si las negras capturan, tenemos el gambito escocés aceptado. Ahora las blancas se encuentran con dos opciones interesantes. Pueden continuar con el espíritu del gambito danés, aunque es una elección muy arriesgada. Pero antes de mover el alfil, pueden capturar con el caballo, que es la variante que nos ocupa. Veamos algún ejemplo que nos ayude a comprender los secretos de este gambito. En primer lugar, vamos a ver en acción al mago de Riga, Mikhail Tal, el gran maestro que asombró al mundo entre 1950 y 1970 con su sorprendente ajedrez de ataque. En la partida que vamos a analizar, Tal barrió a su rival utilizando el gambito escocés. Como vemos en esta posición, Tal había decidido capturar en C3 con el caballo. A partir de aquí, continuó con un rápido desarrollo. El alfil blanco apuntaba a la casilla crítica F7. Un ataque a este punto significa una amenaza directa a la defensa del rey. El rival de Mikhail Tal no supo valorar la facilidad con la que el blanco iba a atacar ese punto. Movió su alfil a E7 y el blanco no dudó en sacar su dama y montar el tándem contra la casilla F7. ¿Qué podía hacer el jugador negro ante esta amenaza? La defensa típica caballo H6 no sirve, porque las blancas tomarían el caballo con su alfil y el punto F7 volvería a quedar indefenso. La otra defensa posible, caballo E5, tampoco es válida, en este caso porque las blancas pueden capturarlo con su caballo. Si fuera así, las negras tomarían y acto seguido el alfil blanco capturarían F7 con un efecto devastador. Por un lado, el blanco recuperaría el peón y por otro, el negro quedaría sin enroque. Pero además, se encontraría con todas las piezas en posición de ataque. La situación no era buena, pero el rival de Mikhail Tal encontró un contraataque que le permitió reducir los daños. Con caballo a A5, lograba un doble ataque. Observad cómo 2 jugadas después consiguió intercambiar el alfil por el caballo. Pero las blancas recuperaron el peón entregado y dejaron al negro sin enroque. Mikhail Tal se impuso con comodidad sobre un inexperto rival. Veamos ahora cómo hay que jugar con negras. El campeón mundial, Vasily Smyslov, se enfrentó en Múnich a uno de los mayores especialistas en el gambito escocés, el británico Jonathan Penrose. Sin embargo, Smyslov estaba preparado para aceptar el reto y defenderse. Después de los movimientos típicos del inicio del gambito escocés, Smyslov desarrolló su alfil clavando al caballo blanco. A continuación, en cuanto el blanco enrocó, Smyslov capturó el caballo, adelantándose al más probable salto caballo D5. Esto le permitió ganar tiempo,
porque después de la captura desarrolló el caballo en F6 y por tanto se preparó para enrocar lo antes posible. Recordad, si el blanco intentara montar el tándem dama-alfil que hemos visto en las partidas anteriores, el negro podría enrocar. Pero además, si el blanco amenazase la casilla F7 con el caballo, el negro movería su caballo a E5 y no solo defendería la casilla crítica, sino que empezaría a contraatacar. En la partida, Penrose intentó preparar la ruptura E5 con alfil A3, pero tras la respuesta del negro con alfil G4, quedó claro que el avance en el centro no iba a funcionar. ¿Por qué? Mirad, el alfil en G4 estaba amenazando la dama vía rayos X. Si el peón avanzase a E5, Smyslov tomaría con caballo. De esta forma, logró una excelente posición. De hecho, este modo de jugar se considera la mejor defensa contra el gambito escocés. Veamos hasta qué punto somos capaces de manejar un gambito danés o escocés. Vamos a practicar un poco. Observad atentamente la siguiente posición, derivada de un gambito escocés. Es el turno de las blancas. Las negras han jugado con mucha agresividad y su último movimiento, caballo E4, plantea una peligrosa clavada sobre el caballo C3 de las blancas. Pero, ¿es realmente así? ¿Qué jugada haríais con blancas para desmontar el arriesgado juego del negro? Tenéis de 2 a 10 minutos para dar con el movimiento clave. En efecto, dama de 5 es la solución. Un ataque doble demoledor, que además de amenazar el caballo negro, que había saltado de forma imprudente a E4, ataca el punto clave de F7 dando mate. Así que sobresaliente para quienes hayáis visto esta secuencia. Vamos con un nuevo ejercicio. Ya os aviso que este es algo complicado, así que iremos paso a paso. Observad cómo se desarrolla esta partida. De nuevo nos encontramos con un gambito escocés, donde ambos bandos han desarrollado sus alfiles. Las negras parece que están bien, tras jugar caballo F6 preparando el enroque. Ahora les toca a las blancas, y la pregunta es, ¿qué jugada haríais? Tenéis de 3 a 15 minutos para buscar una jugada que explote al máximo las posibilidades de esta posición. Tiempo. Muy bien, la solución parece sencilla. Todo estriba en avanzar el peón a E5. Con esta acción, el blanco logra expulsar una pieza que está bien colocada. Tras caballo G4, viene la segunda parte del ejercicio. ¿Qué jugaríais en esta situación? Os mostraré 5 posibilidades lógicas y os felicito si alguna de ellas era vuestra elegida. Primero, una jugada como dama D5, que supone un ataque doble a F7 y a C5. En el fondo, no es un ataque fuerte, porque las negras pueden defenderse de las dos amenazas con dama E7. Otra jugada, bastante floja, es enrocar. En cualquier otra situación, sería la normal, pero en este caso el caballo negro puede capturar el peón de E5 y la posterior clavada no surte efecto. El negro enrocará sin problemas y nos quedaremos con 2 peones de menos. Otro movimiento, como alfil G5, es fácil de contrarrestar. El negro ofrecería el cambio de piezas con alfil E7, seguido de D6, simplificando la posición. Por último, la peor jugada de todas, caballo E4. Con ella se intenta defender el punto F2, pero implica mover 2 veces una misma pieza durante la fase de apertura. Además, el negro, después de alfil B4 jaque, consigue cambiar piezas y tomar otro peón. ¿Y cuál era la mejor jugada? El sacrificio típico en F7.
Con alfil por F7 jaque, el rey negro se ve atraído a una casilla fatal. Ahora, el blanco tiene varias opciones para recuperar el material. La más sencilla, con dama de 5 jaque, una jugada que nos permite tomar el alfil enseguida, recuperando el material sacrificado y quedando en mejor posición. Otra más compleja, caballo G5 jaque y ataque rayos X a la descubierta. Cuando el rey se va, la dama captura el caballo enemigo. En ambos casos, recuperaríamos el material entregado y lograríamos ventaja de desarrollo, además de dejar al rey negro sin enroque. Por lo tanto, felicidades a los que hayáis encontrado la difícil jugada alfil por F7 jaque. Seguimos poniendo en práctica nuestros conocimientos. Observad esta posición. ¿Qué jugaríais ahora con blancas? Podéis tomaros de 2 a 10 minutos para decidiros por la mejor opción. Y vamos ya con la respuesta. Continuar adelante con la idea caballo de 5 no es una mala opción. Se entraría en un cambio de piezas que daría cierta compensación a las blancas, que recordad, tiene un peón de menos. Después de alfil B5 jaque, si el rey mueve, perdería el enroque. Sin embargo, puede devolver el peón y, como vemos, después del enroque, se quedaría con una posición bastante buena. Las blancas necesitan una jugada más fuerte, una jugada de desarrollo. Pero no caballo G5, porque moveríamos 2 veces la misma pieza y el rey negro se defendería eficazmente del ataque con un simple enroque. Si intentamos combinar ataque y desarrollo, encontraremos la mejor jugada. Alfil G5. Ahora sí, con el caballo negro clavado, vamos a poder jugar caballo de 5. Sigamos la partida hasta el final. Las negras enrocaron. El caballo saltó a D5 y entonces el negro intentó hacer una combinación que le llevó a perder la partida. Lo mejor habría sido retirarse y permitir la captura en F6 a pesar de lo débil que habría quedado el enroque. Sin embargo, capturó el peón en E4 y después jugó caballo A5, confiando en el ataque doble a dama y alfil. Observad cómo la dama negra también colabora en el asalto. Pero el blanco lo tenía todo previsto y, como vemos después de la captura, llegó el jaque mate. Caballo E7 jaque y alfil por G7 mate. La dama y el alfil atacan en batería por la gran diagonal y el caballo de E7 controla la casilla de escape G8. Una partida cortísima, una miniatura de 14 jugadas, que acabó de esta manera porque el negro no prestó la debida atención a las amenazas del rival. A continuación vamos a hablar de la jugada intermedia. Se realiza de forma no previsible al no ser la jugada natural y puede esconder una desagradable sorpresa para el jugador desprevenido. Solo se le llama jugada intermedia si con ella conseguimos alguna ventaja en comparación con el movimiento esperado. Es decir, no se trata de sorprender por sorprender. Tenedlo presente, la jugada intermedia suele implicar un ataque a un objetivo de gran valor. Lo entenderemos mejor con unos ejemplos. Observad la situación presentada en el tablero. Como veis, ambos bandos están en igualdad material. El último movimiento ha sido de las negras, que han movido el caballo a F4 para atacar la dama. Las blancas creen que el rival se ha equivocado y juegan dama por E5. Dama por E5. El cálculo de las blancas se basa en que, tras la captura en E5, seguiría torre por D7 y las blancas habrían ganado una pieza. Pero el negro tiene una sorpresa preparada, la jugada intermedia dama G4.
¿Qué ocurre? Pues que la dama, coordinada con el caballo, amenaza jaque mate. El blanco debe defenderse de este ataque y mueve el peón a G3. Pero ahora sí, el negro captura impunemente la dama blanca. Como veis, la jugada intermedia, dama G4, ha permitido a las negras ganar material de forma decisiva. Las jugadas intermedias forman parte del arsenal habitual de los buenos jugadores, así que debemos estar muy atentos para sorprender nosotros y evitar que sea nuestro rival el que nos sorprenda. Veamos rápidamente otro ejemplo. Aquí tenemos una partida donde las blancas efectúan un movimiento muy fuerte, combinando los dos conceptos de clavada y jugada intermedia. ¿Se os ocurre cuál puede ser ese movimiento? Efectivamente, torre D1 ataca a la dama a la vez que ejerce una acción de rayos X contra la torre rival. La dama negra no puede tomar la torre por la clavada, así que las negras deben cambiar damas. Pero aquí el jugador blanco realiza una jugada intermedia, torre por D7 jaque. El negro debe mover el rey y pierde las dos piezas, la torre y la dama, mientras que el blanco conserva su torre. Para el siguiente ejemplo de jugada intermedia, contaremos con dos protagonistas de lujo en un match que pasó a la historia. En el Campeonato Mundial de 1972, el americano Bobby Fischer desbancó al entonces campeón Boris Spassky, acabando así con la hegemonía soviética en el mundo del ajedrez. Tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética, aquel famoso encuentro, conocido como el match del siglo, significó una lucha simbólica entre dos maneras de entender el mundo. En plena Guerra Fría, los intereses políticos de ambos países eran tan grandes que presionaron duramente a sus respectivos jugadores. A aquella presión hubo que sumarle las constantes idas y venidas de Bobby Fischer, que no dejaba de amenazar con abandonar el campeonato. Spassky, resignado, vio cómo toda la organización del certamen se sometía a las exigencias de su rival. Fischer había ganado fuera del tablero. A Spassky no le quedaron otras armas que aquellas con las que cuenta un jugador de ajedrez, la fortaleza psicológica y el conocimiento del juego. Pero no fueron suficientes para ganar a Fischer. Veamos una posición de la octava partida de aquel campeonato. Observad, Bobby Fischer tenía calidad de ventaja a cambio de un peón. Conservaba una torre frente al alfil y el peón de Spassky. Así que Fischer se concentró en aumentar esa ventaja. Lo hizo con un movimiento enérgico, caballo de 5, que le sirvió para introducir la jugada intermedia que vendría a continuación. Observad cómo, al mover el caballo, dejó al descubierto un doble ataque. La dama blanca amenazando a la dama enemiga y la torre blanca al alfil. Para poder contrarrestar este ataque simultáneo a Spassky, no le quedó otro remedio que cambiar damas. Y ahora, como suele ocurrir con la jugada intermedia, vino la sorpresa. La jugada natural sería tomar la dama con la torre, pero Fischer tenía en mente otro movimiento. ¿Lo adivináis? Ahí lo tenemos, caballo por E7 jaque. Spassky se vio obligado a mover el rey y lo hizo atacando al caballo. Ahora sí, Fischer recuperó la dama. ¿Qué había sucedido? Que gracias a la jugada intermedia, las blancas habían eliminado un peón en E7. Y cuando las negras tomaron el caballo, el blanco recuperó el alfil. En definitiva, el equilibrio material se había alterado. Spassky seguía con calidad de menos, una torre blanca a cambio de un caballo negro. Pero ya no había peón que compensara, siquiera parcialmente, la desventaja de la calidad. Por lo tanto, Fischer logró ventaja decisiva, ganó esta partida y más tarde el título mundial. Y ahora os lanzo una pregunta. ¿Sois capaces de poner en práctica todo lo que hemos aprendido? Vamos a verlo. Empezamos la práctica con esta posición. Fijaos. Las blancas han efectuado un ataque doble con el peón de B5, bien defendido por el caballo de C3.
Todo parece indicar que las negras tienen problemas, pero salvan la situación con la jugada caballo por C3. Pretenden cambiar piezas para capturar el peón de forma limpia en la siguiente jugada. Pero, ¿es así? ¿Tienen que conformarse las negras con tomar el caballo y dejar que las blancas capturen su peón? Pensadlo. Después del movimiento de negras, caballo por C3, ¿qué jugaríais con blancas? Tenéis de 3 a 15 minutos para encontrar un movimiento magistral. Pues bien, la jugada fortísima y mortal es... Dama de 3. Observad. El tándem dama-alfil apuntando a H7 está amenazando jaque mate, pero además la dama defiende al peón de B5. Como las negras tienen que protegerse del mate, avanzan el peón a G6 y ahora sí, el alfil blanco captura el caballo. Como vemos, las blancas conservan todavía el doble ataque de su peón gracias a que su dama lo defiende sólidamente. Así que enhorabuena a los que hayáis encontrado la gran jugada dama de 3. Y los que no lo hayáis logrado, tenéis más oportunidades, hay más ejercicios. Atentos al tablero. Las blancas avanzan con el peón a A3 para amenazar a la dama enemiga. Y las negras responden capturando el caballo para contraatacar amenazando a la dama blanca. Ahora las blancas tienen varias opciones, pero ¿cuál es la mejor? ¿Qué jugaríais vosotros? Tomaos de 4 a 20 minutos para sopesar bien todas las posibilidades hasta encontrar el mejor movimiento posible. Adelante. ¿Tenéis una respuesta? Pues analicemos la situación. Antes que nada, observemos lo que pasaría si decidiésemos capturar. Se cambian damas. Las blancas recuperarían el caballo y, como vemos, lo único que se ha conseguido es simplificar la posición, manteniendo el equilibrio material. Hay que encontrar una opción mejor. Está claro que las blancas tienen que capturar para mantener la igualdad. Recordad que acaban de perder un caballo. No pueden tomar el caballo con el peón porque la dama lo capturaría con jaque y las blancas acabarían perdiendo la torre. ¿Qué podemos hacer? Si habéis solucionado el problema es porque habéis descubierto una jugada muchísimo mejor. Efectivamente, la solución pasa por una jugada intermedia, alfil por F7 jaque. Una excelente jugada. El negro ahora tiene dos opciones, tomar o no tomar. Si toma, la dama blanca escapa del ataque del caballo enemigo con una segunda jugada intermedia en que se da jaque. Recordad que la dama negra sigue en peligro, así que cuando las negras obstruyen el jaque pierden la dama. Si el rey no toma, el blanco captura el otro alfil con jaque y el negro se ve obligado a capturar alguno de los dos alfiles. Ya sabemos lo que ocurre si captura el alfil en F7, pero si toma el otro alfil, las blancas disponen ahora de la jugada intermedia dama E5 jaque. Cuando el rey mueva, de nuevo la dama enemiga caerá, víctima de su propia osadía. Con lo cual, esta serie de jugadas intermedias, totalmente sorprendentes, acaba reportando grandes beneficios a la causa blanca. Felicidades si las habéis descubierto. Si no es así, no os preocupéis, era difícil. Así que solo tenéis que seguir practicando. Para profundizar en el estudio de la jugada intermedia, os voy a proponer un reto bastante difícil. Atentos. Les toca jugar a las blancas. Como ya habréis visto, se encuentran en desventaja material, pero en el ajedrez el material no lo es todo. También son importantes otros conceptos, como la seguridad de los reyes. Y en este sentido, aunque parece que las blancas están perdidas, lanzan un ataque relámpago con una jugada espectacular. Dama por F6. A priori, sacrifica la dama. Además, parece que las negras están obligadas a tomar,
ya que la combinación dama-alfil amenaza jaque mate. Jugáis con negras, y la pregunta es, ¿cómo os defenderíais de este contundente ataque? ¿Se os ocurre alguna solución? Disponéis de 5 a 25 minutos para encontrar la jugada salvadora. Tiempo. Vamos a descubrir la solución paso a paso. En primer lugar, vamos a ver por qué no era buena idea capturar la dama rival. Si tomásemos, las blancas seguirían con torre G3 jaque, y el rey negro se vería obligado a desplazarse. Entonces, alfil por F6 es jaque mate. Hagamos un inciso para observar cómo dos piezas en perfecta combinación, en este caso alfil y torre, son capaces de dar jaque mate al rey negro. La ventaja material de las negras no les ha servido de nada. Por lo tanto, tenemos que pensar algo mejor. Volvemos a la posición anterior. Podríamos intentar una jugada intermedia, como dama E1 jaque, para desviar la atención del alfil blanco. Observamos que si el alfil toma la dama, el negro puede capturar evitando el mate. Pero, en este caso, si las blancas tuviesen sangre fría, rechazarían el amable regalo de las negras para insistir en su idea de jaque mate. Necesitamos una respuesta mucho más contundente. ¿Y esa respuesta es? Sacrificar la dama en G4, una jugada intermedia que persigue una idea. Si el blanco la captura, se bloquea la columna. Tomamos entonces la dama enemiga y vemos como un modesto peón evita el jaque. Observad que es una jugada mortal. Amenaza jaque mate con la ayuda del alfil, pero además defiende el mate del rival. En definitiva, una jugada múltiple espectacular, basada en la jugada intermedia y el sacrificio de atracción. Enhorabuena a todos los que hayáis conseguido acercaros a esta impresionante solución. Me comentabas, Miguel, que seguramente la partida de hoy podía haber sido una de las mejores de tu carrera. Cierto, pero mi rival tuvo un momento sublime de inspiración y en una posición aparentemente desesperada, como veremos, encontró el modo de seguir adelante. A veces las jugadas únicas son las más fáciles de encontrar. Casi siempre es así, pero verás que en este caso no era tan evidente. ¿Me permites? Por supuesto, adelante. En esta situación, la amenaza dama por F7 efectivamente es imparable. Y como tú bien decías, parece cuando miras con negras que no hay nada. Si mueve el rey es mate, si captura la dama es mate, y ninguna pieza negra, es cierto, puede defender la casilla crítica. Por lo tanto, si no puede ni huir con el rey, ni eliminar ninguna de mis piezas, ni defender el punto crítico, ¿cómo se salvó? Pues con una jugada desesperada, que es el título de la sección de hoy. Una jugada increíble. Dama por B2, jaque. Mi rival, cuando la vio, sonrió, la hizo, los dos la habíamos visto, y el asunto está en que ahora, con esa entrega y esta otra entrega, las dos con jaque, ha logrado liberar la casilla E7. Esto provoca que después de la captura, ahora ya sí puede tomar la dama, puesto que su rey tiene una vía de escape que antes no tenía. Efectivamente, después del jaque, rey E7, jugada que antes no podía hacerse, para la cual hemos tenido que sacrificar dos piezas en dos jugadas absolutamente desesperadas. La partida siguió porque, curiosamente, después de ese milagro, la lucha sigue. Llegamos a una posición en la que yo tengo una cierta ventaja. Muchas veces he enseñado esta partida a amigos, grandes maestros incluso, diciéndoles a ver si se te ocurre la forma de evitar. Por un momento, mi rival en esta posición hizo así con la mano para abandonar. Y entonces echó la mano hacia atrás. Yo puse cara de póker porque había visto algo. Y no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece? No sé, mientras hablabas estaba pensando en el modo de defender F7, pero no se me ocurre nada. Es que no hay defensa de F7, no se puede. Por mucho que busques, no encuentras la forma de defender F7. Pero entonces está perdido. Eso es lo que parecía y eso es lo que él estuvo a punto de asumir, que estaba perdido, pero lo cierto es que hay una jugada salvadora absolutamente milagrosa. Mira, te muestro.
Pues esta era la situación, justo saliendo de la apertura, entrando en el medio juego, y aquí se me ocurrió una combinación preciosa, brillantísima. Verifiqué, me pareció que estaba todo en orden y la jugué. Entregué una pieza, estoy atacando con todo mi ejército a su rey. La jugada alfil h6 atacando el punto g7, fuerza la respuesta del negro, peón por alfil, y la continuación, ahora que la columna se ha abierto, dama h5. Este es un movimiento sorprendente, puesto que el caballo podría capturar la dama, pero si lo hace, las blancas pueden dar jaque mate. Gracias a dos jugadas, una, la primera, que abrimos la columna entregando el alfil, y dos, la segunda, con la dama hemos atraído al caballo enemigo. Bien, la situación entonces se resume en que yo estoy amenazando la entrada sobre el punto f7, dama por f7, mate. Pero fue una partida espectacular, estuve a punto de ganar y me faltó un pelo y logró él quizá un merecido empate, vamos a decirlo así, porque fue capaz de ver una jugada tan increíble. Ahora entiendes por qué insisto tanto en revisar los jaques y las capturas. No, desde luego, solo la desesperación te puede llevar a una jugada como dama por b2. Efectivamente, así es, pero esas jugadas están ahí para ser encontradas. En todo caso, espero que el ejemplo os sirva en el futuro de inspiración. Nos inspiraremos. Muchísimas gracias. A ti, Marcos. Es hora de estudiar el ataque al enroque a través de sacrificios. Como bien sabéis, el enroque proporciona al rey una sólida muralla defensiva. Así que, para llegar hasta él, debemos destruir esa muralla. Existen varios métodos, pero el más agresivo y directo es utilizar sacrificios. Se trata de una técnica de alto riesgo, pero merecerá la pena si con ella conseguimos dar jaque mate. Veamos un ejemplo típico, el sacrificio en h7. Se trata de una casilla muy vulnerable, porque solo la defiende el rey. A veces, hay un caballo en f6 que hace inviable este tipo de sacrificio, pero este no es el caso. Como veis, desde e5, el peón controla f6 y no deja que se instale allí un caballo. Esto permite a las blancas ejecutar un sacrificio muy común, alfil por h7 jaque. El rey negro toma para no perder un peón. Ya le han roto la barrera defensiva, así que es lo mínimo que puede hacer. Y como siempre, en los ataques al rey, la clave está en la dama. Debe entrar a jugar con la máxima fuerza. En este caso, lo intentará por la diagonal de 1h5. Para conseguirlo, el siguiente movimiento se destina a liberar esa diagonal. Caballo g5 jaque. Esto es factible porque la casilla g5 está bien defendida. Ahora la dama tiene libres g4 o h5. Como veremos, todas las opciones del negro son malas. La casilla h8 es la peor de todas. La dama blanca entraría en h5 con jaque. El rey se volvería a mover para salvarse y la dama avanzaría a h7, jaque mate. Otra opción sería ir directamente a g8, intentando esconderse. Pero aunque es más lógico, está demostrado que tras este sacrificio, la combinación de ataque dama-caballo es muy difícil de contrarrestar. Eso sí, siempre tenemos que vigilar que no haya ninguna pieza que de alguna forma retorcida pudiese defender la casilla h7. Por ejemplo, si la dama negra estuviese en a4, podría defender la casilla crítica vía c2. En este caso no es así, y por tanto, la opción que le quedaría al negro sería mover la torre para abrir una salida. Pero fijaos, se produce una secuencia de jugadas que es recomendable repasar con tranquilidad. Y al final, el rey se encuentra con el jaque mate. Por lo tanto, si el rey no puede ir hacia atrás, tendrá que ir hacia adelante. Dispone de dos opciones. Una es desplazarse a h6, pero la casilla está controlada vía rayos X por el alfil. Por lo tanto, este movimiento es un suicidio.
El caballo salta y descubre un jaque con 2 piezas y también un jaque doble, porque el caballo ataca a la vez al rey y a la dama negra. El rey negro tendrá que huir y en la próxima jugada, el caballo blanco capturará a la dama. Por lo tanto, al rey negro solo le queda un recurso: salir a campo descubierto en G6. Esto es tremendamente peligroso cuando el bando que ataca tiene piezas próximas al rey enemigo. Aquí las blancas ganarían de muchas formas, por ejemplo, entrando con la dama. Pero lo hacen con peón H4, amenazando ir a H5. La torre negra intenta evitarlo, pero debilita el punto F7. Y el rey negro queda expuesto al ataque de las piezas enemigas, que le acosan sin tregua hasta aislarlo de su ejército y darle jaque mate. Os aconsejo que estudiéis detenidamente estos movimientos para familiarizaros con este tipo de ataque. Si nos disponemos a atacar con torres y tenemos abierta la columna G, en ocasiones es posible sacrificar una pieza en G7. Vamos a verlo sobre el tablero. La torre blanca se desplaza a la casilla E3 con la intención de acceder a la columna G. El negro contraataca para librarse del alfil, pero las blancas no se desvían de su objetivo y llevan la torre a G3. Observad cómo todas las piezas colaboran en el ataque. También el caballo, que será el que, curiosamente, dará la estocada final. Las negras toman el alfil, pero a las blancas no les importa. Saben que están a punto de ejecutar un ataque mortal. Aunque no pueden hacerlo con la jugada normal, dama por H6, porque el negro se defendería con el caballo. Las blancas deben buscar un ataque más directo en el que la participación defensiva del caballo enemigo no resulte eficaz. ¿Qué pueden hacer? Piensa en una estrategia de largo alcance que empieza con el sacrificio de la torre para destruir las defensas enemigas. A partir de aquí siguen dando jaque. Recordad esta premisa: después de un sacrificio es muy importante llevar la iniciativa en todo momento. Así el rival no tiene tiempo de reaccionar y organizar la defensa. Ahora mueve su rey intentando defender la casilla H6. Pero, ¿qué sucede? Que las blancas incorporan la caballería en su ataque. Las negras intentan defenderse con caballo G6, pero no llegan a tiempo. Las blancas dan jaque con caballo G5. Y el mate es inminente a través de la casilla G7. Como vemos, el sacrificio ha merecido la pena. Vamos a ver muy rápidamente un ejemplo de sacrificio en G6. Mirad el tablero. En este caso, todas las piezas blancas confluyen en la casilla G6, y aunque el punto se encuentra muy defendido, las blancas están en condiciones de abrirse camino. Para ello, en primer lugar, sacrifican el caballo, luego sacrifican el alfil, y ahora, recordad, tienen que entrar la dama con toda su fuerza. ¿Por qué? Muy fácil. Porque si tomáramos con torre, el rey escaparía. Así que la clave está en la dama. Pero cuidado, no puede entrar por cualquier sitio. Con una jugada como dama de 3, el negro se defendería. Hay que buscar el movimiento más eficaz. Se desplaza a B1 y la entrada en G6 es imparable. De hecho, en este caso las blancas ganaron la partida poco después. A continuación vamos a estudiar una partida entre Anand y Topalov, celebrada en el Campeonato Mundial de Sofía en abril de 2010. Observad la posición. Anand se estaba preparando para destruir la barrera defensiva de su rival, pero ¿cómo lo consiguió? Con un inteligente sacrificio del caballo. Después, su dama entró al ataque.
Hagamos un poco de balance en este punto. Las blancas de momento habían logrado 2 peones por el caballo sacrificado. Por tanto, el sacrificio material había sido mínimo y la compensación bastante evidente. Las defensas del enroque rival habían sido destruidas y la dama blanca se encontraba ya muy próxima al rey enemigo. Excelentes contrapartidas para tan modesta inversión. Bien, sigamos. Anán estaba pensando en avanzar su peón para incorporar más piezas al ataque, y Topalov reaccionó avanzando el peón a F6. ¿Qué intentaba el gran maestro búlgaro? Observad el pasillo que se abre para que la dama pueda entrar en la defensa. Pero Anán, el campeón mundial, lo tenía todo perfectamente calculado. Movió el peón a E5 y, como veis, dejó al descubierto el ataque al alfil. Las negras debían atender esta amenaza, así que tomaron el alfil de G2, perdiendo un tiempo en la defensa. Entonces vino la jugada intermedia de Anán, peón por F6. El alfil seguía en peligro, pero además, el peón y la dama blancos amenazaban con aislar al rey enemigo, y la torre estaba lista para entrar en el ataque. Topalov, que es un gran luchador, sabía que tenía que defenderse con energía. Por lo tanto, decidió eliminar una de las piezas enemigas más peligrosas, el caballo. Tenía material de ventaja y se lo podía permitir. La continuó hasta que Anán ganó en la jugada 32. Pero por cuestiones pedagógicas vamos a estudiar una variante diferente a lo que ocurrió en la realidad. Examinaremos la secuencia de jugadas más lógicas que ambos jugadores vieron, pero que Topalov rechazó porque con ellas habría recibido un precioso mate. Observad qué habría pasado si el negro hubiese tratado de evitar el paso de la torre, llevando el alfil a D5. Parece que efectivamente las torres no pueden ir a rematar la partida. Así que por el momento, la dama blanca arrincona con un jaque al rey enemigo. Ahora, tal y como están las cosas, cualquier jaque en la columna H significaría jaque mate. Pero, como hemos dicho, las torres no llegan. O quizás sí. ¿Cómo se podría ganar la partida? Observad por qué no tiene desperdicio. Las blancas tienen la posibilidad de ejecutar un sacrificio doble, lo que se conoce como sacrificio inmortal. La primera en sacrificarse será la torre en C4. Las negras la capturan porque está amenazando jaque mate vía columna H. Pero ahora viene la otra, torre D4. ¿Qué está ocurriendo? Muy fácil. La torre está atrayendo la dama rival para desviarla de su función defensiva. La captura es obligada, porque si no, la torre daría un jaque mate. Pero lo más bonito de todo es que ahora, con las 2 torres eliminadas, la dama, ayudada por un solitario peón, propina el beso de la muerte, jaque mate. Y con este beso fatal, las blancas culminan una brillante labor de sacrificios. En conclusión, los sacrificios en sexta y séptima fila son un buen procedimiento para destruir la barrera del enroque. Eso sí, solo deben utilizarse cuando se tiene la certeza de que así se logra finalmente dar jaque mate. Ahora os toca a vosotros. ¿Estáis preparados para intentar destruir la barrera defensiva del rival? Vamos a verlo. Aquí tenemos un interesante problema, centrado en el ataque al centro defensivo enemigo. Juegan las blancas. ¿Creéis que sería adecuado el sacrificio en H6? Tenéis de 3 a 5 minutos para pensarlo. Os aconsejo que utilicéis la intuición. La respuesta es sí. Al igual que en la partida de Anán Topalov que acabamos de examinar, el sacrificio es excelente. Porque después de la captura se consigue tomar 2 peones, romper la barrera defensiva y acercar la dama a su objetivo. Además, las blancas cuentan con muchas piezas que pueden colaborar en el ataque. El alfil, de hecho, ya lo está haciendo. El caballo se halla en una situación muy buena y, si nos lo permiten, podremos incorporar la torre. Pero lo más importante es que las negras no pueden defenderse. El caballo está paralizado, porque si se va, la dama entraría en H7 dando jaque mate. Las negras mueven y vemos que llevan la torre a D8, amenazando la torre blanca.
Pero las blancas, sin embargo, responden atacando con el caballo para facilitar la entrada de alfil a h7. Ahora observad cómo el sacrificio ha sido correcto. Después de unas cuantas jugadas, conseguimos lo que buscábamos, el jaque mate. Enhorabuena a todos los que hayáis intuido que el mate estaba próximo con el sacrificio en h6. Continuamos con las prácticas. Ahora que ya sabéis cómo sacrificar piezas, os voy a pedir que valoréis la siguiente posición. Juegan blancas. ¿Qué movimiento haríais? Meditadlo durante un tiempo, de 3 a 15 minutos, y decidid qué jugada saca el máximo provecho de la posición. Pues bien, lo mejor que podemos hacer es sacrificar la torre en g7. Excelente si lo habéis ideado así. Observad que, si intentásemos atacar primero con dama h6, el negro lograría defenderse fácilmente con el avance a g6. Vemos que, si sacrificásemos ahora el alfil y la torre, nos quedaríamos sin piezas para atacar. Ni siquiera lograríamos las tablas, porque las negras podrían tapar con caballo h7. No sucede así con torre por g7 jaque, porque después de la captura, la dama blanca puede proceder con una secuencia de jaques hasta capturar el caballo. Aquí, las blancas podrían conseguir las tablas repitiendo jugadas, pero además tienen la oportunidad de ganar con torre e1, es decir, incorporando más piezas al ataque. Observad todas las posibilidades que tiene el blanco para atacar, y todo gracias a que hemos sacrificado la torre en g7. No lo olvidéis. En este ejercicio vamos a seguir con el tema de los sacrificios en el enroque. Mirad esta posición. Jugáis con blancas, os toca mover, pero ¿cuál es la mejor opción? Tomaos de 3 a 15 minutos para valorar la posición y elegir una jugada. Pues en este caso no debemos sacrificar pieza en la siguiente jugada. Fijaos. Si sacrificásemos directamente el caballo en g6, las negras tomarían. Podríamos intentar seguir sacrificando pieza, pero, como podéis observar, el negro tendría capacidad para defenderse e incluso podría salir al contraataque. Las negras tendrían 2 piezas más y ningún problema para defender su rey. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preparar el ataque. La jugada clave para ganar es h5. Si las negras toman con caballo por h5, podemos ahora sí sacrificar la torre capturando el caballo. Mirad ahora, el ataque es decisivo y acaba en mate. Si después de h5 las negras ignoran el ataque y juegan, por ejemplo, a a4, podemos tomar en g6 y ahora sí, sacrificar piezas. Torre por g6 es muy fuerte porque nos permite dar este jaque con alfil c4. Las blancas ganan la partida en pocas jugadas. Este ejercicio nos recuerda que los sacrificios son arriesgados. Si no los calculamos bien, podemos perder piezas inútilmente. Así que debemos ser precavidos y analizar bien nuestras jugadas. Cuando llegamos al final de una partida con pocas piezas, podemos tener la sensación de que estamos perdidos en campo abierto. Pero si estudiamos bien los finales, sabremos a dónde apuntar. Ahora vamos a analizar un final muy importante, alfil y peón contra caballo. Se trata de un final básico,
Pero si lo dominamos, estaremos preparados para tomar decisiones en finales más complejos, como alfil y varios peones, contra caballo y varios peones. Recordad que un alfil a solas no puede dar mate. Por lo tanto, el objetivo del bando fuerte será coronar su peón, mientras que el objetivo del bando débil será eliminar el peón, y lo conseguirá cambiándolo por su caballo. Vamos a verlo con ejemplos concretos. Analicemos qué sucede cuando el rey o el caballo del bando defensor están cerca del peón. Aquí tenemos un primer caso donde vemos que el rey negro ya ha logrado bloquear firmemente el peón, situándose en una casilla oscura, inalcanzable para el alfil, que se mueve sin éxito por las casillas blancas. El caballo logra acceder a E6, capturando el peón. Por tanto, tablas. En el siguiente caso, nos encontramos con un panorama que en apariencia es muy parecido al anterior, pero en el fondo se trata de una situación completamente distinta. El caballo no tiene ninguna buena jugada. Todas las casillas a las que podría saltar están controladas por el alfil blanco. Las negras se ven obligadas a jugar con el rey y pierden la posición de bloqueo. Entonces, ensayan un truco desesperado, caballo de 7. Ahora, si el blanco fuera glotón y comiera el caballo, dejaría al rey negro ahogado, tablas. Si las blancas no caen en la trampa, ganarán. Antes de tomar el caballo, intercalan una jugada, E7 jaque. Y luego coronan. Ya habéis visto. No relajéis, porque podéis dejar escapar una partida que estaba en vuestras manos. Vamos con un nuevo caso. Parece igual al anterior, porque como vemos, el alfil blanco se coloca en B7 para copar todos los saltos del caballo. La única casilla que el alfil no controla, D7, está protegida por el peón. Sin embargo, el caballo puede saltar a D7 y la partida acaba en tablas. Ahora vamos a ver qué sucede cuando es el caballo el que bloquea el peón enemigo en vez del rey. Tenemos que comprobar que el rey y el caballo negros estén sobre casillas sólidas, inaccesibles al alfil. De lo contrario, no puede hablarse de bloqueo. Observad, en este caso, los saltos del caballo están controlados por las blancas, todos excepto uno, la casilla C8. Con las próximas jugadas, el alfil blanco intentará dejar sin opciones a las negras para obligarles a romper el bloqueo, pero no puede conseguirlo. Por lo tanto, el alfil y el rey son capaces de quitarle al caballo 5 casillas, pero no 6. El caballo siempre dispone de un movimiento seguro y el resultado de esta situación es tablas. Veamos otra. Aquí, el caballo bloquea el peón, pero al estar más próximo a la banda, tiene menos movilidad. Solo pueden saltar a 4 casillas, y 3 de ellas ya están controladas por el rival. Tiene libre E8, pero en este caso, el alfil enemigo sí puede bloquearla, y con la ayuda del rey, todas las opciones del caballo son anuladas. Juega alfil D7 y gana. Es Suswan, es decir, la obligación de mover perjudica a las negras. Si pudieran decir paso, no habría ningún problema, pero ahora pierden. El caballo será capturado o cambiado y el peón coronará. Hasta ahora hemos estado analizando situaciones en las que el rey defensor está cerca del peón. Debemos valorar también qué pasa cuando está lejos. Veamos el primer caso, con el peón situado en quinta fila. El caballo está alejado del rey y las blancas amenazan rey F7. ¿Qué puede hacer el negro para no perder la partida? La solución está en la ayuda del rey. Se acerca al peón enemigo y llega justo a tiempo de atacarlo. Si el peón avanza, lo captura el caballo y son tablas. Y si el alfil entrase en juego, el caballo encontraría una escapatoria para llegar a otra posición.
Por lo tanto, cuando se da la situación de peón en quinta, el bando fuerte solo puede ganar si el rey enemigo no llega a tiempo de atacarlo. Por el contrario, el peón en séptima casi siempre gana, aunque en alguna ocasión también podría acabar en tablas, como esta que tenemos aquí. Como veis, el caballo defiende el avance del peón desde una casilla segura, y el blanco no puede hacer nada para desestabilizar la situación. Este sería entonces un caso excepcional en el que el peón en séptima no consigue ganar, pero lo más habitual sería que pudiese hacerlo, como en este caso. Mirad qué carrera se da entre los dos reyes para llegar a su objetivo. Ambos reyes se ponen en marcha. El alfil confisca la casilla de coronación. A partir de aquí, sigue la acción de los reyes. Este es un momento clave. Si el caballo se retira con jaque, el rey mueve colaborando en la coronación del peón. Así que el único recurso para las negras es entrar en contacto con el peón enemigo. De esta forma, le está diciendo al blanco: si capturas mi caballo, capturo tu peón. ¿Y ahora qué pueden hacer las blancas? Pues maniobrar con el alfil para provocar una situación de Suswan, obligando al rey negro a apartarse del peón. El recurso desesperado que encuentran las negras consiste en saltar con el caballo y regresar. Pero las blancas pueden seguir utilizando el método de Suswan. Lo hacen con alfil G6 y las negras ya no pueden ofrecer resistencia. Como sabemos, si el caballo se mueve, el peón corona. Y si toman el alfil, las blancas capturan el caballo y coronan. Vamos a jugar un poco, a ver qué tal se os da este final. Aquí tenéis un interesante ejercicio. Veamos qué tal lo resolvéis. Blancas juegan y ganan. En 1 minuto o 2 tendríais que ser capaces de adivinar la primera jugada. Como máximo podéis tomaros 5 minutos. Así que el reto está lanzado. La respuesta es alfil E5. Una jugada lógica, porque abraza en forma de abanico al caballo, es decir, le corta el paso por las diagonales y le deja sin casillas. Esto obliga a las negras a mover el rey, y como vemos, no van a poder controlar el bloqueo en D7. Aquí el blanco hace una jugada de espera para que el rey negro se mueva y pierda el control del bloqueo. Ahora sí, el rey blanco avanza para colaborar en la coronación del peón, que es inevitable. Ganan las blancas. Si habéis acertado, enhorabuena. Un gran hallazgo. Vamos con un nuevo ejercicio, en el que se requiere precisión en el juego. No es sencillo. Las negras juegan y consiguen las tablas de forma milagrosa. ¿Cómo? Tenéis de 5 a 10 minutos para hallar la solución. Eso sí, intentad llegar hasta el final, no solo la primera jugada. ¿Lo tenéis? Vamos a ver si lo habéis acertado. El peón está a punto de coronar. Las negras solo podrán evitarlo con una secuencia de persecución. Pero el rey negro está demasiado lejos. No puede ayudar. Por lo tanto, nuestro héroe tiene que ser el caballo, que debe actuar mediante un ataque directo al peón. Caballo E3 y el peón avanza. Ahora nos gustaría dar un jaque en F5, pero la casilla está controlada por el alfil. Por lo tanto, seguimos acosando el peón, que para no ser capturado, tiene que avanzar. Pero cuando corona, el caballo llega a tiempo de dar un jaque doble a la pareja real, un recurso que debemos tener muy presente en los finales. Tras la liquidación, se consiguen las tablas. Excelente si habéis logrado resolver este final, puesto que requería un juego de absoluta precisión. Y para acabar, vamos a subir un poco el nivel y a enfrentarnos a la posición más difícil de todas, esta. Juegan blancas y ganan, pero
¿Cuál es el procedimiento que se ha de seguir? Podéis pensarlo durante un buen rato, de 3 a 15 minutos. Vamos a desvelar la solución de este final. Primero, con alfil G4, las blancas limitan las opciones del rival. El caballo salta a la única casilla disponible, E8, y el alfil trata de copar todas las casillas del caballo desde D7. Ahora, el caballo vuelve a G7. A continuación, la clave radica en la maniobra del blanco, para que partiendo de esta posición, sean las negras quienes tengan el turno de juego. A esto se le denomina poner en mano. Veamos la secuencia de jugadas. Como podéis comprobar, después de rey h6, son las negras quienes deben mover, lo que les lleva a la derrota, pues ya no disponen de casillas útiles para su caballo ni para su rey. Felicidades si habéis calculado esta complicada maniobra hasta el final. Y esto es todo. Como veis, poco a poco vamos profundizando en los secretos del ajedrez. Poned en práctica todo lo que habéis aprendido. No olvidéis repasar los ejercicios y curtiros en partidas reales en cuanto podáis.